Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Elías subió en un torbellino al cielo. Sin embargo, la Biblia revela que hoy no están en el cielo. ¿Dónde están? Aquí está la asombrosa verdad. Enoc fue trasladado. ¿A dónde fue él? ¿Fue llevado inmediatamente al cielo? No, porque Jesús mismo dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Aquí están las propias palabras de Jesús de que nadie, excepto él mismo, había ascendido al cielo. ¿Y cómo lo supo? Pues él vino del cielo. Entonces, ¿dónde está Enoc? Veamos lo que dice la Biblia. A la edad de 65 años, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:22. Aquí había un hombre que agradaba a Dios, un hombre que caminaba con Dios. Enoc tenía que tener fe, porque en Hebreos 11:6 el apóstol dijo, pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Entonces Enoc caminó con Dios. Él obedeció a Dios y lo siguió en sus caminos por fe. Nadie puede caminar con Dios a menos que esté de acuerdo con la voluntad de Dios y la esté haciendo. El profeta Amós dijo, ¿andarán todos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Entonces, en su generación, Enoc fue la única persona registrada que siguió los caminos de Dios, aunque le tomó 65 años aprender y caminar con Dios. Pero, ¿cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? La Escritura dice que caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años. Así que Enoc siguió los caminos de Dios durante 300 años. Note que Moisés no registró que Enoc todavía está caminando con Dios. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios durante 300 años y ni un año más. Entonces, Enoc ya no camina con Dios. ¿Por qué? Porque fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis 5:23. Todos los días de Enoc fueron 365 años. No solo parte de sus días, sino todos sus días. Si Enoc no murió, si fue cambiado a la inmortalidad y así continuó caminando con Dios, entonces sus días habrían sido más de 365 años. Pero la Biblia dice claramente que todos sus días fueron así de numerosos y no más. Esta expresión, todos sus días, se usa en el mismo 5º capítulo de Génesis una docena de veces y siempre significa que la persona vivió ese tiempo solamente y murió. Así que Enoc no vivió más de 365 años porque todos los días de Enoc fueron 365 años. Como vivió solo durante este periodo de tiempo, entonces debe haber muerto. Pero, ¿y su traslado? ¿Significa eso que no murió? Eso es lo que algunas personas asumen descuidadamente sin pruebas. Recuerde, Moisés no escribió que Enoc no murió. Más bien Moisés escribió que caminó Enoc con Dios y desapareció porque se los llevó Dios. Génesis 5:24. Pablo registra el mismo evento al decir que no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Hebreos 11:5. Así, las Escrituras registran que Enoc no fue encontrado porque Dios lo tomó o lo trasladó. La Biblia no dice que Enoc fue al cielo cuando fue trasladado. En cambio, dice que no fue encontrado. Ciertamente, Enoc fue trasladado, pero ¿qué significa la palabra trasladar? La palabra griega original para trasladar es metatitemi, según el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Amth Gingrich, edición de 1969, el significado principal es trasladar a otro lugar, transferir, página 514. Esta misma palabra griega se traduce como transferida en Mateo 7:16. Aquí leemos que después de la muerte de Jacob, su cuerpo fue llevado, transportado, trasladado a Siquem, donde fue enterrado. Eso es lo que dice su Biblia. Jacob fue transportado o trasladado
al lugar del entierro. Por eso Moisés dijo que Dios se llevó a Enoc. Dios lo removió, trasladó, para que no lo encontraran. Dios tomó a Enoc y lo enterró. En Deuteronomio 34:6 también leemos cómo Dios tomó a Moisés del pueblo después de lo cual murió y fue sepultado por Dios. Pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Dios quitó a Moisés, Dios lo trasladó y tampoco lo encontraron. Entonces Enoc no fue hecho inmortal después de todo. Se lo llevaron y no lo encontraron. Todos sus días fueron 365. Eso es el tiempo que vivió Enoc. Note otra prueba de que trasladar no significa ser inmortal. Se encuentra en Colosenses 1:13. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí la Biblia dice que los cristianos ya están trasladados, pero los cristianos aún mueren. No somos cuerpos inmortales, sino de carne y sangre mortales. Aunque una vez fuimos parte de las tinieblas de este mundo, ahora somos trasladados, sacados de las tinieblas a la luz del reino de Dios. Enoc fue incluido por Pablo en Hebreos 11 entre los padres que alcanzaron buen testimonio por la fe, pero todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. Hebreos 11:39. ¿Qué promesa? La esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2. Entonces, Enoc, por lo tanto, es uno de estos todos que aún no han obtenido la promesa de la vida eterna y la herencia. Enoc y todos los dignos de antaño recibirán la promesa de la vida eterna al regreso de Cristo al mismo tiempo que los cristianos la obtienen. Hebreos 11:40. Eso es todavía futuro. Como Enoc aún no ha heredado la vida eterna, debe estar muerto. Esto es exactamente lo que Pablo escribe en Hebreos 11:13. Pablo dice que Enoc murió. Nótelo. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. ¿Quiénes eran estos todos? Pablo nos dice: Abel, Enoc, Noé y los patriarcas y sus esposas. Hebreos 11 del 1 al 12. Enumera a los que tuvieron fe y Enoc está incluido entre ellos. Luego, en el versículo 13, Pablo probó que no habían heredado las promesas al decir: todos estos, incluido Enoc, murieron en la fe. Pero, ¿qué pasa con lo que Pablo dijo de que Enoc no vería la muerte? Enoc vivió solo 365 años, desde el 3358 al 2993 a.C. Entonces, ¿qué podría haber querido decir Pablo al decir: por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado? Este versículo en ninguna parte dice que Enoc no murió. Más bien dice que Enoc no debería ver la muerte. Pero, ¿qué significa? Recuerde, hay más de una muerte mencionada en la Biblia. Hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Apocalipsis 26. ¿A qué muerte se refería Pablo? La primera muerte está señalada para los hombres, Hebreos 9:27. Esa muerte no puede ser humanamente evadida. Es inevitable. Esa muerte murió Enoc, como ya hemos probado. Pero Pablo no estaba escribiendo sobre esa muerte. La frase no debería ver está en el tiempo condicional del verbo, con referencia a un evento futuro. No está en tiempo pasado que no vio la muerte, sino que no debería ver la muerte. Así que esta muerte de la que Enoc escapó al ser trasladado es una de la que puede escapar en el futuro bajo ciertas condiciones. ¿Jesús alguna vez habló de una muerte de la que se pudiera escapar? Ciertamente lo hizo. En Juan 8:51 Jesús dijo: de cierto os digo, que el que guardare mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá, es decir, sufrirá la segunda muerte. Y de nuevo, en Juan 11:26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, o no morirá para siempre. Esta muerte es una de la que se puede escapar con la condición de que los hombres guarden lo dicho por Jesucristo y le crean.
esta muerte no es la primera muerte, porque los cristianos que guardan lo dicho por Jesucristo mueren en esta primera muerte. Entonces, la muerte de la que debe escapar Enoc debe ser la segunda muerte, que nunca tocará a los que están en la primera resurrección. Apocalipsis 26. Y Enoc estará en la primera resurrección porque cumplió con las condiciones. Enoc tuvo fe, creyó en Dios y caminó con Dios, obedeciéndole. Al guardar los dichos de Dios, Enoc también guardó los dichos de Jesús, porque Jesús no habló por su propia cuenta, sino que habló lo que el Padre le mandó. Juan 14:10. Así, Enoc reunió las condiciones para que no viera la muerte. La segunda muerte nunca tocará a Enoc a causa de su fe y obediencia. La longevidad de los patriarcas antes del diluvio. Adán, 930 años. Set, 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalaleel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, 365 años. Matusalén, 969 años. Lamec, 777 años. Noé, 950 años. Ahora podemos entender Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Porque antes de su traslado tuvo este testimonio de que agradaba a Dios. Este versículo menciona claramente dos traslados. Examinando este versículo hecho por hecho, notamos que Enoc tuvo fe y fue trasladado. Este traslado, remoción, transferencia, fue a condición de la fe. Ahora bien, ¿qué traslado mencionado en la Biblia es a condición de la fe? Pues del que leemos en Colosenses 1:13. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es un traslado figurativo, una remoción o transferencia figurativa de la oscuridad espiritual de este mundo a la luz de la familia o reino de Dios y Cristo. En el versículo 10, Pablo muestra que para permanecer en este reino debemos andar como es digno del Señor para agradar en todo. Esto es exactamente lo que hizo Enoc. Caminó con Dios y agradó a Dios. Entonces Enoc, al igual que los cristianos, fue librado del poder del pecado y de las tinieblas, en que había estado viviendo durante 65 años. Fue removido, trasladado de los caminos del mundo y vivió 300 años según los caminos de Dios, del 3293 al 2993 a.C., para que pudiera heredar la vida eterna al regreso de Cristo y no sufrirá la segunda muerte. Por la fe, Enoc fue separado, removido y trasladado del mundo, al igual que los cristianos que no deben ser parte del mundo, aunque vivan en el mundo. Enoc no solo fue sacado figuramente de la sociedad de su época, sino que también fue literalmente removido, trasladado para que no lo encontraran. Dios lo alejó físicamente del pueblo, tal como más tarde se llevó a Moisés, en 1403 a.C., y Dios enterró a cada uno tan bien que ninguno ha sido encontrado desde entonces. Ya hemos leído que fueron todos los días de Enoc 365 años, Génesis 5:23. Ahora, mire todo el 5º capítulo de Génesis. La vida más corta descrita, aparte de la de Enoc, es la de 777 años de vida de Lamec. El más largo es el 969 de Matusalén, pero Enoc vivió solo 365. Claramente, Enoc murió de una muerte prematura. No completó su ciclo de vida normal. Fue cortado, por así decirlo, a la mitad de sus días. Pero, ¿qué pasó? ¿La Biblia o una traducción judía nos da alguna pista? Lamec, un descendiente de Caín, no la misma persona mencionada en la genealogía de Génesis 5, se jactó ante sus dos esposas. He matado a un hombre por mi herida y a un joven por mi mal. Si Caín es vengado 7 veces, verdaderamente Lamec 77 veces. Génesis 4, 23, 24. El hombre era Caín. De ahí la referencia de Lamec al hecho de que Dios se vengaría de cualquiera que se atreviera a asesinar a Caín. Pero, ¿quién era el joven?
Enoc, a la edad de 365 años, ciertamente sería considerado un hombre joven por su generación. Enoc caminó con Dios. Además, profetizó de la venida de Cristo para ejecutar juicio y condenar a los impíos. Judas 14:15. Él era, en efecto, un predicador de justicia. Pero el mensaje de Dios nunca ha sido popular. Como siervo de Dios, Enoc indudablemente convenció y enfureció a muchos con su mensaje. Su vida estaba en peligro. Finalmente, esa generación impía no toleró más la predicación de Enoc. Al comparar el dicho de Lamec con la edad de Enoc en el momento de su muerte, podemos deducir de las Escrituras que Lamec, solo o con una turba, acalló la voz de Enoc mediante el asesinato. No creas que esto es extraño o inusual. La tradición hebrea revela que Noé, 2924 al 1974 a.C., el bisnieto de Enoc, tuvo que huir para salvar su vida a fin de llevar a cabo la obra de Dios. Pero Noé estaba muy intranquilo por lo que ellos, el mundo anterior al diluvio, hacían, y estando disgustado por su conducta, los persuadió, instó a que cambiaran sus disposiciones y sus actos para mejor. Pero viendo que no se sometían a él, sino eran esclavos de sus malos placeres, temía que lo mataran a él, a su mujer y a sus hijos, y a los que se habían casado, así que partió de la tierra. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, sección 1, traducción de Winston. Cualesquiera que fueran las circunstancias, Dios no permitió que el cuerpo de Enoc fuera profanado o exhibido públicamente. Dios quitó físicamente su cuerpo muy probablemente a la vista de sus asesinos, antes de que pudieran profanarlo. De lo contrario, ¿cómo habría sabido alguien que Dios se lo había llevado? Dios dio esta señal de remoción física como un tipo para todos aquellos que más tarde seguirían el ejemplo de fe de Enoc. Fue apartado físicamente de la gente, así como los cristianos deben ser apartados espiritualmente de los caminos de este mundo. El traslado físico o el arrebatamiento de Enoc también fue una señal de Dios de que su fe había sido aceptada. Dios a menudo da señales. Isaías 38:7. Puede surgir la pregunta, ¿por qué Dios permitió que su justo siervo Enoc muriera? La Biblia contiene, si tienes ojos para ver, una crónica u obituario de la muerte de los profetas y apóstoles de Dios a lo largo de la historia. Muchos de los más grandes hombres de la Biblia fueron martirizados. Dios se preocupa por el bienestar físico de uno, pero Él está más preocupado por el estado espiritual y la vida eterna de uno. Enoc tenía que estar dispuesto a morir por la verdad que predicaba. Como todo verdadero santo, Enoc espera la esperanza de la resurrección y el regreso de Jesucristo, el Mesías. Judas 14:15. ¿Elías fue al cielo? Se te ha dicho que Elías fue al cielo. Sin embargo, más de 875 años después de que Elías fuera arrebatado por un torbellino, Jesús mismo dijo: «Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre». Juan 3:13. ¿Es esto una contradicción bíblica? ¿Elías realmente ascendió al cielo donde está el trono de Dios, aunque Jesús dijo que no lo hizo? Si Elías no está en el cielo hoy, ¿a dónde fue Elías? Hay 3 cielos mencionados en la Biblia, no solo uno. Y si, como dijo Jesús, ningún hombre, incluido Elías, había ascendido jamás al cielo de donde vino, entonces el cielo al que fue llevado Elías era un cielo diferente. ¿Cuál fue? El tercer cielo es el cielo del trono de Dios, donde está Jesús hoy. Jesús, siendo el sumo sacerdote de Dios, es el único que tiene derecho a estar en ese cielo con el Padre. Fíjate por qué. Hebreos 8 del 1 al 5 explica que el tabernáculo terrenal original bajo el antiguo pacto, con su lugar santísimo o compartimiento, era el tipo del trono de Dios en el cielo. Solo el sumo sacerdote, tipo de Cristo como sumo sacerdote ahora, podía entrar. El segundo cielo representa la expansión de este gran universo, el espacio donde encontramos el sol, la luna, las estrellas, los cometas y los planetas. Cuán a menudo encontramos al salmista admirando los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:3. Véase también Génesis 1, 15 al 17.
Además del cielo de las estrellas, encontramos que la atmósfera, el aire que rodea este mundo, también se llama cielo. Las aves vuelan en medio del cielo, ciertamente no el trono de Dios en el cielo, porque leemos en Génesis 1:20 de aves que pueden volar sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Al bendecir a Jacob, Isaac dijo: Dios te dé del rocío del cielo. Y Moisés se alegró de que los cielos derramaran rocío. Génesis 27:28 y Deuteronomio 33:28. Este primer cielo del que procede el rocío significa la atmósfera, por donde vagan las nubes y el viento. Cada uno de nosotros está ahora mismo respirando el aire del cielo. Ya que Elías no pudo haber ido al cielo del trono de Dios, entonces, ¿a qué cielo fue? Porque la Escritura dice: y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:1, 11. La respuesta ya debería ser bastante obvia. Elías subió al cielo en un torbellino, no al cielo del trono de Dios, sino a la atmósfera de esta tierra, el primer cielo. No podría haber torbellinos en ningún otro lugar sino en la atmósfera que rodea esta tierra, en el primer cielo, en el que vuelan las aves. Seguro que has visto el gran poder de elevación de un torbellino, ¿no? ¿Cuál fue la razón de este acto inusual de Dios? ¿Por qué llevó a Elías a la atmósfera? ¿Fue para hacerlo inmortal? No, la Escritura no dice nada acerca de eso. Los profetas antiguos, incluido Elías, no recibieron ninguna promesa de inmortalidad antes o aparte de nosotros. Obsérvelo en Hebreos 11:32 y 39. Todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa, y no lo recibiremos hasta que Cristo regrese. Hebreos 11:40. Así que Elías no iba a ser hecho inmortal porque eso le daría preeminencia sobre Jesús. Pero, ¿qué revela la Biblia como la razón de su remoción? Encontramos la respuesta en 2 de Reyes 2, 3 y 5. Note ahora lo que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo. ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre tu cabeza? O como dice la traducción rápida de Smith and Wood, ¿sabes que hoy el Señor está a punto de quitarle a tu maestro el liderazgo? Cristo es la cabeza de la iglesia hoy, como Elías era la cabeza o líder de los hijos o discípulos de los profetas en ese día. Dios había enviado a Elías como su profeta al malvado rey Acab, 871 al 849 a.C., y a su hijo Ocosías, 850 al 848 a.C. Ahora, Dios quería que Eliseo dirigiera su obra, ya que el rey Ocosías había muerto, Segunda de Reyes 1, del 17 al 18, y un nuevo rey estaba gobernando. Entonces, ¿qué hizo Dios? No podía permitir que Elías estuviera entre la gente con Eliseo dirigiendo el trabajo ahora. Eso hubiera sido lo mismo que descalificarlo, ya que Dios nunca le quita un cargo a un hombre cuando ese hombre ha estado cumpliendo bien con su deber. Lo único que Dios podría hacer sería quitar a Elías para que otro pueda cumplir con el cargo. Este Dios lo hizo. Cuando fue levantado, el manto de Elías se le cayó y Eliseo lo recogió. Ver Segunda de Reyes 2, del 12 al 15. ¿Y qué significa el manto? En el comentario de Clerk, notamos que fue usado por profetas y sacerdotes como la simple insignia de su oficio. Volumen 2, página 484. El propósito de Dios al remover a Elías fue reemplazarlo con otro hombre que ocuparía el cargo de Elías en Israel por otra generación. Esta obra tuvo que comenzar bajo un nuevo rey, porque Ocosías acababa de morir, y Elías ya estaba envejeciendo. Para no descalificar a Elías a la vista del pueblo, Dios lo apartó de los hijos de los profetas y del pueblo, dejando caer en las manos de Eliseo el manto que significaba el oficio de Elías. Así Dios preservó el nombre y el oficio de su profeta. Habiendo cruzado el Jordán cerca de Jericó, Elías fue llevado por un torbellino en el año 849-848 a.C., en lo que parecía ser un carro y caballos de fuego. El movimiento violento del viento arrancó el manto del profeta cuando se le vio ascender al cielo.
Probablemente recuerdes haber leído la promesa de Elías de que Eliseo tendría una doble porción del Espíritu de Dios si Dios le permitía ver a Elías llevado. Segunda de Reyes 2:9. Todo esto significaba que Eliseo iba a ser el líder, la nueva cabeza de los hijos de los profetas. Habiendo ascendido en el aire, Elías fue llevado fuera de la vista del nuevo líder, más allá del horizonte. Pero, ¿a dónde fue Elías? Este ha sido el problema desconcertante para tantos. No ascendió al trono de Dios, Jesús lo dijo. Sin embargo, no podía permanecer en el aire para siempre. Y Dios no dijo que Elías iba a morir en ese momento. Si lo hubiera hecho, Eliseo podría haber asumido su nuevo cargo sin la remoción de Elías, porque sabemos que Eliseo murió en el cargo después de cumplir con su deber. Segunda de Reyes 13:14. Los hijos de los profetas que sabían que su amo iba a ser removido también sabían que Elías no moriría entonces. Por eso temían que el Espíritu de Dios le permitiera caer sobre algún monte o en algún valle. Segunda de Reyes 2:16. Eliseo sabía que Dios preservaría a Elías de la caída, pero ante la insistencia de ellos permitió que los hombres fueran a buscarlo, pero fue en vano. Elías se había ido. ¿Y a dónde? Ciertamente, el torbellino usado por Dios no pudo llevarlo más allá de la atmósfera terrestre. Tampoco el relato bíblico deja a Elías en el aire. Inmediatamente antes de que Elías desapareciera en la distancia, un nuevo rey había subido al trono de Israel. Comparar Segunda de Reyes 1:17 con 3:1. El nombre del nuevo rey era Jehoram o Joram, como a veces se escribe este nombre. Era otro hijo de Acab. El primer año del reinado de Joram fue 849-848 a.C. Durante el reinado de Joram, Eliseo fue el profeta de Dios reconocido. Segunda de Reyes 3:11. Mientras tanto, en Judá, un hijo de Josafat comenzó a reinar como corregente junto con su padre en el año 851-850 a.C. Segunda de Reyes 8:16. Este rey de Judá también se llamaba Joram, o Joram. Este Joram estuvo asociado con su padre Josafat en el trono de Judá durante 6 años, 851 al 845 a.C. Josafat murió en el año 845 a.C. Esto fue 4 años desde que Elías había desaparecido. Recuerde, él había desaparecido casi inmediatamente después de que Joram de Israel comenzara su único reinado en 849. Cuando Josafat murió, su hijo Joram, ahora el único rey de Judá, mató a sus hermanos y algunos de los príncipes para asegurar aún más su trono. Segunda de Crónicas 21 del 1 al 4. El año después de la muerte de Josafat, 845-844 a.C., Edom se rebeló contra el rey de Judá, Joram. Segunda de Reyes 8 del 20 al 24 y Segunda de Crónicas 21 del 8 al 10. Después de esa breve guerra, Joram de Judá se dispuso a construir lugares altos e introducir costumbres paganas. Segunda de Crónicas 21:11. Siguió los caminos de las naciones que lo rodeaban e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ya habían transcurrido 4 años completos desde que Elías fue quitado del pueblo. Pero, ¿qué crees que estaba a punto de suceder? Sí, después de este gobierno malvado del rey judío, Dios escogió a Elías para que escribiera una carta y se la enviara al rey. El contenido de la carta se encuentra en Segunda de Crónicas 21 del 12 al 15. En parte dice: por cuanto no anduviste en los caminos de tu padre, sino que anduviste en los caminos de los reyes de Israel, y también mataste a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran mejor que tú mismo, tendrás gran enfermedad. Por la redacción de la carta, está claro que Elías la escribió después de que ocurrieran estos eventos, porque habla de ellos como eventos pasados y de la enfermedad como futura. Durante 2 años, 839 al 837 a.C., el rey padeció una terrible enfermedad. Murió habiendo reinado solo 8 años, Segunda de Crónicas 21 del 18 al 20.
Esto prueba que la carta no fue escrita antes de los 5 años después de que Elías fuera llevado a otro lugar por el torbellino. Dios usó a Elías para transmitir el mensaje porque él era el profeta de Dios en los días del padre del rey actual, y el hijo no iba por los caminos de su obediente padre, Josafat. La carta que hizo entregar a otros fue reconocida como suya, lo que demuestra que se sabía que estaba vivo en algún lugar. ¿Cuánto tiempo más vivió? La Biblia no lo revela, pero en que está establecido que los hombres mueran una sola vez, Elías debe haber muerto algo más tarde. Véase Hebreos 9:29. Todos los seres humanos nacidos de Adán, y eso incluye a Elías, deben morir porque leemos, en Adán todos mueren. 1 Corintios 15:22. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5:17, sujeto a la naturaleza humana y a la muerte. El profeta Elías, siendo carne mortal como nosotros, murió. Ciertamente es uno de los profetas, Hebreos 11:32, que murió en la fe sin haber recibido aún la promesa, versículos 13 y 39. Suponer que Dios le dio el poder de una vida sin fin de casi 3000 años ya es leer en la Biblia lo que no está allí. Era mortal, sujeto a la muerte, y después de ser elevado a los cielos atmosféricos, pasó los años restantes de su vida en algún lugar no identificado de la tierra, viviendo como cualquier ser humano antes de morir naturalmente. Ahora, ¿qué hay de la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Jesús? El registro del evento se encuentra en Mateo 17 del 1 al 9, Marcos 9 del 2 al 10, Lucas 9 del 28 al 36. Dejando la montaña, Jesús dijo a sus discípulos: «No digáis a nadie la visión», Mateo 17:9. Una visión no es una realidad material, sino una imagen sobrenatural observada por los ojos. Moisés murió y fue sepultado, Deuteronomio 34:5-6. Tanto él como Elías estaban todavía muertos en sus tumbas, pero en visión tanto ellos como Jesús fueron vistos en la gloria de la resurrección, un evento al que Moisés y Elías aún no han llegado. Hebreos 11:39. La visión les fue concedida a los discípulos después de que Jesús les habló de la gloria de la inmortalidad en el venidero reino de Dios. El único texto restante que puede haber desconcertado a la gente es Malaquías 4:5-6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía poco entendida se refiere al tiempo inmediatamente anterior a la intervención de Dios en los asuntos humanos, proféticamente llamado el Día del Señor. Jesús habló de esta profecía en Mateo 17. Mostró que la obra de Juan el Bautista era un cumplimiento preliminar de la profecía de Malaquías. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: en verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y ellos no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, lo que les convenía. Así también el Hijo del Hombre sufrirá. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, versículos del 10 al 13. Lucas también se inspiró para escribir sobre la obra de Juan. E irá Juan delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el desobediente a la sabiduría de los justos, a fin de preparar un pueblo preparado para el Señor. Lucas 1:17. Lucas dijo que Juan estaba en el espíritu y el poder de Elías, no que él era literalmente Elías, que Elías había muerto siglos antes, pero Juan el Bautista fue empoderado por el mismo espíritu que había guiado al Elías de la antigüedad para dirigir los ojos de Israel hacia el Dios verdadero y con el mismo propósito. Ha de venir un Elías, dijo Cristo, mucho después de la muerte de Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo en su primera venida, otro vendrá antes del día grande y terrible del Señor, como precursor de Jesucristo en su segunda venida. Él, como Juan, había de venir en el espíritu y el poder de Elías para cumplir la comisión de Malaquías 4:5-6.
No sea que venga, dice Dios, y hiera la tierra con maldición. Qué clara es la Biblia. Elías está muerto en el polvo de la tierra esperando la resurrección de los justos. Elías, algunos años después de ser removido en el torbellino, fue a la tumba, pero resucitará para vivir para siempre. ¿Está David en el cielo? Si el cielo es la recompensa de los salvos, donde los justos van inmediatamente después de la muerte, ciertamente debemos esperar que David, de todas las personas, esté en el cielo. Dios llamó a David, rey de Israel, un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22. Además, en Hechos 7:46 se nos dice que David halló gracia delante de Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro, en el primer sermón de la Iglesia del Nuevo Testamento, fue inspirado a decir: varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2:29. Pedro luego agregó: porque David no subió a los cielos, versículo 34. Claramente, David está muerto y enterrado en su tumba y no en el cielo. La palabra de Dios lo dice. En Hebreos 11:32, David está incluido entre los que murieron en la fe. Ahora, volvamos al versículo 39 de este mismo capítulo. Y todos estos, y eso incluye a David, habiendo obtenido buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa, habiendo provisto Dios alguna cosa mejor para nosotros, que ellos, incluyendo a David y todos los santos de antaño, fuera de nosotros no deben ser perfeccionados. La resurrección de David se menciona en Jeremías 39. Pero ellos, Israel, servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Observe que la configuración de tiempo de este evento aún es futura. Ezequiel agrega: y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Este es el tiempo aún por ocurrir, cuando David recibirá la herencia eterna en el reino de Dios. Otra prueba de que David no podría estar en el cielo es que Jesús dijo, 1000 años después de la muerte de David: nadie subió al cielo. Juan 3:13. Jesús había estado en el cielo. Él sabía. David se dio cuenta de lo que le sucede al hombre en la muerte. Él escribió: su aliento sale, él vuelve a su tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. No hay conocimiento ni conciencia en la tumba. Eclesiastés 9:5, 6, 10. Los muertos, dice la Escritura, esperan una resurrección. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17, Primera de Corintios 15 del 50 al 52 y Daniel 12:2. ¡Qué simple! David está muerto y sepultado, esperando la resurrección con todos los santos de Dios. En ese momento recibirá las promesas. Para averiguar cuáles son estas promesas, se sorprenderá al describir que no incluyen el cielo en absoluto. Asegúrese de leer nuestro folleto gratuito. ¿Cuál es la recompensa de los salvos?